Hola, bienvenidos al canal. En esta ocasión, quien esté siguiendo los videos que yo subo a YouTube va a saber que este es un video sobre contabilidad básica, un poquitito de contabilidad intermedia, orientado hacia lo que serían las inversiones transitorias. Estamos hablando de plazos fijos, acciones, cómo son los momentos de contabilización. Si hay alguien que no está siguiendo los videos, digamos, en mi canal de YouTube y es nuevo en el canal, obviamente lo invito a sumarse. El documento que yo voy a estar mostrando y trabajando es un documento que acabo de armar, de mi autoría, así que espero que sea fácil de comprender. Sin tanta introducción, comenzamos. Bueno, el objetivo de este video es poder traer un material que a mí me hubiera encantado conseguir cuando yo estaba estudiando primer año de contador público. La verdad es que esto se basa en el libro... ¿Dónde está el libro? Esto se basa en el libro Lecturas de Contabilidad Básica, que la verdad es que es un libro espectacular, pero resulta que a veces el momento de leer se vuelve un poco tedioso. Me hubiera encantado encontrar un material como este, así que por eso estoy subiendo este material a modo que sea de aporte a quien quiera aprender contabilidad o a quien esté comenzando, digamos, la carrera de contador público. Puede que sea interesante, digamos, cómo es que orientamos toda esta teoría a algo un poco más fácil de comprender. Bien, acá estamos viendo entonces el documento que yo acabo de armar, por eso le puse acá arriba por Stani Holmes, espero que a ustedes les guste. Comenzamos con lo que sería contabilidad básica. Anoté algo un poquitito fácil de comprender para quien se pregunte qué es la contabilidad. Yo escribí acá que es un sistema de información de registración de operaciones, es decir, la contabilidad nos da información sobre operaciones de una empresa, en este caso yo le puse un ente, y esta información está ordenada de forma cronológica, para brindar información tanto a los usuarios internos como externos, ahora hablamos de usuarios internos y externos, para la toma de decisiones. Los usuarios internos serían el cuerpo directivo, serían supervisores, quizás también empleados, todo aquel que forma parte del ente, parte de la empresa. Es decir, que la contabilidad nos arroja una información que puede ser útil para, por ejemplo, el cuerpo directivo a fin de poder tomar decisiones. Y esta información es tanto para usuarios internos como para usuarios externos. Cuando hablamos de usuarios externos estamos hablando, por ejemplo, de AFIP, estamos hablando, por ejemplo, de bancos, de inversionistas. Es decir, nosotros si nos posicionamos como inversionistas de la empresa YPF, al momento de querer comprar las acciones, bueno, vamos a querer poder estudiar un poco la empresa YPF, a ver cómo viene, si viene muy bien, si viene muy mal, y todo esto nos brinda la información, los estados contables, que vendría a ser la contabilidad. La contabilidad nos arroja esta información. Bueno, luego yo puse que la contabilidad inicia con lo que sería el libro diario, que es la registración de, digamos, todas las operaciones que se ordenan de forma cronológica, para luego confeccionar lo que se llama el libro mayor. Luego se continúa con un balance de sumas y saldos, en donde se exponen las cuentas de sus respectivos saldos. Y que bueno, todo el proceso de contabilidad concluye con los estados contables. Y los estados contables son cuatro estados contables. Tenemos el estado de situación patrimonial, tenemos el estado de resultado, el estado de flujo efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. Estos son los estados contables obligatorios o los estados contables básicos. Le tenemos que sumar notas y anexos, que eso es información complementaria para poder comprender en su totalidad los 4 estados contables. Entonces yo comencé con el primero, que es el estado de situación patrimonial, y acá un poquitito de teoría antes de comenzar en la práctica. En este estado se expone el activo, el pasivo y el patrimonio neto, es decir, en los 4 estados contables que estábamos mencionando, solamente en el primero, estado de situación patrimonial, se expone cuentas que son de activo, de pasivo y de patrimonio. Entonces tenemos 2 ecuaciones contables a tener en cuenta. La primera es la ecuación contable básica, que como acá yo puse, vamos a hacer un poco más de zoom, puse activo menos pasivo es el patrimonio neto. Es decir, fácil de comprender. Lo que tengo, lo que debo es lo que me queda. Es decir, lo que tengo menos lo que debo es mi patrimonio neto. Pero la ecuación contable suele ser más dinámica. ¿Por qué? Porque tenemos activo, pasivo, patrimonio neto y también tenemos ingresos y gastos. Entonces no es algo estático, es algo que puede ser más dinámico. Por eso le agregamos
activo menos pasivo igual a patrimonio neto más ingresos menos gastos. Lo que se hace a continuación es un simple pasaje de términos, el que aprendimos en la secundaria, en donde lo que está sumando pasa restando y lo que está restando pasa sumando, de esta manera para que todo quede sumando. Pasamos el pasivo y pasamos el gasto, por lo tanto tenemos activo más gastos es igual a patrimonio neto más ingresos más pasivos. Teniendo en cuenta esto de memoria, la ecuación contable dinámica, entonces podemos continuar y tener ya bien en claro qué cuentas son las que tienen saldo deudor y qué cuentas son las que tienen saldo acreedor. Es decir, que a simple vista en el libro diario podemos saber qué cuentas nacen y aumentan por el debe y cuáles nacen y aumentan por el haber. Obviamente las que nacen por el debe van a disminuir por el haber. Por lo tanto, activos más gastos nacen y aumentan por el debe y el patrimonio neto más ingresos más pasivos nacen y aumentan por el lado contrario, por el haber. Dejamos un poco la teoría y nos metemos de lleno en el caso ejemplo, que también lo inventé yo. Caso ejemplo, inversiones transitorias, compra de acciones. Bueno, vamos con un concepto, una definición, según la resolución técnica número 9 de la Federación Argentina de Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas. Acá dejé una imagen del librito. Este librito es muy importante porque es como la Biblia del contador. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Del contador, por lo tanto, si hay alguien que esté estudiando, les recomiendo que lo compren. Es una buena inversión. Las inversiones transitorias son colocaciones de dinero que realiza un ente y que no forma parte de su actividad principal, con el objetivo de obtener una utilidad diferida en el tiempo. Eso es lo que dice la RT9 sobre las inversiones transitorias. Por lo tanto, podemos tener en cuenta que las inversiones transitorias son plazos fijos, acciones con cotización, fondos comunes de inversión, letras de cambio, etc. Entonces vamos a ver momentos de contabilización en estas inversiones transitorias. Y comenzamos con el ejemplo. El día 1 del 11 del 2023 compré 100 acciones de YPF a 9.000 pesos cada una y el agente de bolsa me cobra un 2% de comisión. Por lo tanto, el gasto de agente de bolsa es un gasto necesario para poder adquirir estas acciones. Por lo tanto, también tengo que pagarlas. Pago las acciones con saldo de mi cuenta bancaria. La cuenta matemática, 9.000 por 100 me da que yo pagué 900.000 pesos de acciones. Le sumo el 2% de lo que sería el agente de bolsa. En total estoy pagando 918.000 pesos por estas acciones de YPF. Entonces, en el libro diario, como vemos a continuación, las escribí, las anoté, acciones con cotización en el debe, porque es una cuenta de activo que aumenta. Recién en la ecuación contable dinámica estábamos viendo que las cuentas que son de activo aumentan y nacen por el debe. Por lo tanto, acá está naciendo una cuenta de activo, acciones con cotización, 918.000, y tenemos otra cuenta de activo, que yo en este caso puse que compré las acciones con el banco, por lo tanto esta cuenta de activo está disminuyendo. Es decir que si nacen y aumentan por el debe, disminuyen por el haber. La cuenta de activo de banco está disminuyendo por el lado haber. Así que al momento de la adquisición, yo tengo que incorporarlas al costo. Vamos con esto del costo. El costo por adquirir las acciones es el 2%. Y tiene que ser incorporado a las acciones. Es decir, el 2% que me cobra la agente de bolsa lo tengo que registrar como que es parte del precio de las acciones. ¿Por qué? Porque así lo establece la resolución técnica número 17, que las inversiones transitorias al momento inicial deben ser ingresadas al costo, que sería el precio de adquisición más todos los gastos necesarios para esa adquisición. Continuamos con el ejemplo una vez registrado la medición inicial, lo que se llama la medición inicial. Al cierre del ejercicio económico fiscal, el 31 de diciembre, tengo que volver a evaluar las acciones porque es cuando yo tengo que armar los estados contables. Pero yo no vendí las acciones, las tengo todavía en mi poder, pero no las vendí. Entonces, la resolución técnica número 17 me dice que al momento del cierre las debo evaluar a lo que se llama el BNR. Si la intención del ente es ceder, negociar o transferir anticipadamente
se debe evaluar al valor neto de realización, al BNR. Caso contrario, se debe evaluar a la medición original más las porciones de intereses devengados menos las cobranzas efectuadas. En este caso, los bienes de fácil comercialización también al BNR. En este caso, las acciones con cotización a fecha de cierre se evalúan al valor neto de realización, al BNR. Entonces, vamos a traducir todo esto al caso práctico. En este caso, las acciones que tienen otra cotización, les debo restar el 2% de lo que sería el agente de bolsa, la comisión. Por lo tanto, al 31 de diciembre las acciones de YPF valen 15.000, valían 9.000, ahora valen 15.000. Y el agente de bolsa me cobra el 2%, por lo tanto 15.000 por 100 acciones me da 1.500.000. Por el 2% son 30.000 pesos que se lleva el agente de bolsa. Y de esta manera me quedan entonces valuadas, no las vendí, me quedan valuadas en 1.470.000. Hago un mayor, es decir, el libro mayor de la cuenta acciones con cotización. Debe y haber. Como podemos ver, en el debe al principio estaban valuadas en 918.000 y al final en 1.470.000. Por lo tanto, aumentaron de valor en mis cuentas contables por 552.000 pesos. Por lo tanto, yo tengo que en el libro diario registrar ese aumento de valor. No la estoy vendiendo, simplemente voy a registrar el aumento de valor. Por lo tanto, al 31 de diciembre del 2023, vuelvo a colocar la cuenta acciones con cotización que me aumenta por el debe, porque me sigue aumentando la cuenta, por 552.000 pesos y la tengo que, balancear con la cuenta resultados por tenencia. Porque no las estoy vendiendo, simplemente estoy teniendo un resultado, que en este caso es positivo, resultado por tenencia de 552.000 pesos. Debo exponer esto en el estado de situación patrimonial, pero al 31 de diciembre del 2023. Recordemos que al 31 de diciembre del 2023, las acciones con cotización, según el libro mayor, estaban cotizadas en 1.470.000. Por lo tanto, regresando al estado de situación patrimonial, podemos ver que en el activo corriente, el rubro inversiones transitorias me da 1.470.000. Este es el total del activo corriente porque no agregué nada más. Y tenemos también el total del activo. Como podemos ver, en el estado de situación patrimonial, como lo dije en el inicio, se ve solamente el activo, el pasivo y el patrimonio neto. En los demás estados vemos las demás cuentas que obviamente están agrupadas por rubros. Bueno, hasta acá el video. En realidad es mucho más largo. Lecturas de contabilidad básica es muchísimo más extenso. Hay un montón de rubros. No solamente inversiones transitorias, sino también tenemos caja y bancos, inversiones transitorias, inversiones permanentes, tenemos bienes de cambio, lo que serían los bienes de uso, que obviamente son muebles y útiles. Pero bueno, en realidad traté de abordar un poco de lecturas de contabilidad básica, mezclándolo con un poquitito de contabilidad intermedia, porque estuvimos hablando sobre las resoluciones técnicas. Espero que les haya gustado el video, espero que por lo menos les haya parecido de aporte. Y bueno, si es que quieren más videos de contabilidad, me lo pueden hacer saber en los comentarios o simplemente dándole un me gusta. Grabar un video me lleva aproximadamente 10-11 minutos. Una edición del video me lleva aproximadamente 3 horas. Así que yo valoro muchísimo cuando a alguien realmente le sirve, me da un me gusta, o me comparte o se suscribe al canal. Muchas gracias como siempre por estar del otro lado. Nos vemos en algún próximo video que, si ustedes quieren, va a ser de más contabilidad. Y si no, nos vamos a estar orientando a AFIP nuevamente, que sería contabilidad llevada a la práctica. Muchas gracias por estar del otro lado. Chau. Pay me in advance. You serious? Pay for what? Standing there? The planetarium tomorrow night, 8 o'clock. There's the door.